debido a las técnicas forenses modernas y al avance de las prácticas detectivescas. Hoy en día es bastante raro que alguien se salga con la suya después de cometer un asesinato. Así que uno pensaría que si alguien mata a otra persona a plena luz del día, en un área concurrida, con testigos que vieron al asesino, no habría manera de que esa persona escapara del crimen, ¿no? Bueno, no siempre es así. Este crimen tuvo lugar en California, el 12 de junio de 2006. La mayoría de las mañanas, un hombre de 72 años llamado Edward Politelli salía de su complejo de retiro en Canyon Country y se ofrecía como voluntario en el restaurante Mamma Mia Pizza and Pasta en Stevenson Ranch. Eddie había trabajado ahí antes de jubilarse, pero le gustaba ayudar a sus amigos. Llegaba al restaurante para preparar el menú del día. El restaurante no abría hasta las 11 a.m., pero a Eddie siempre le gustaba llegar temprano para preparar su propia salsa italiana de tomate, su especialidad. Eddie vivía en el complejo de retiro con su perro, al que bromeando llamaba su esposa. Era bastante cercano a su perro, y puedo imaginar que ese pequeño compañero lo ayudó a superar muchas cosas. Eddie estuvo casado, pero se divorció en algún momento de los 80, y tristemente su único hijo falleció de cáncer en el año 2000. Aquella mañana, cuando el sol empezaba a salir, alrededor de las 8 de la mañana, llegó el repartidor de productos frescos con lechugas y tomates. Eddie era conocido por ser un caballero hospitalario y de buen corazón, así que invitó al repartidor a pasar para tomar un café y conversar. Los dos se sentaron a platicar un rato en una de las mesas del restaurante. Era común que Eddie hiciera cosas así por los miembros de la comunidad local. Solía llevar pizzas a los empleados del Walmart que le daban servicio a su coche de vez en cuando, y también horneaba pies de crema de plátano para sus compañeros de trabajo. Siempre tenía una buena charla con los clientes y disfrutaba las interacciones que tenía con ellos. Siempre se aseguraba de preguntar cómo estaban sus clientes habituales, con genuino interés. Eddie también cocinaba sopas italianas clásicas que no estaban en el menú, solo para sus amigos y clientes de toda la vida. Era el tipo de persona que era difícil no querer, y eso hizo que lo que ocurrió después fuera aún más confuso. Después de unos minutos, el repartidor tuvo que seguir con sus entregas del día, así que terminó su café y se fue. Alrededor de las 8:30 de la mañana, Eddie estaba sentado solo en la misma silla donde había conversado con el repartidor, cuando, de repente, un hombre entró al restaurante por la puerta principal, que estaba sin seguro. Este hombre llevaba un machete en una mano y una pistola en la otra. Se acercó a Eddie y le obligó a pasar por la cocina hasta salir por una puerta que daba a un callejón detrás del restaurante. El dueño del restaurante era un hombre llamado Anthony Esposato, y justo en ese momento llegaba para comenzar su jornada. Pero al entrar en la cocina, notó que la puerta que daba al callejón estaba abierta. Entonces Anthony escuchó a Eddie suplicándole a alguien: «No me lastimes, no tengo nada». El compañero de trabajo pensó que Eddie solo estaba bromeando. ¡Qué equivocado estaba! Pronto se dio cuenta de que no era una broma ni una travesura. Anthony tuvo miedo de pasar por la puerta trasera, así que salió corriendo del restaurante, rodeó el edificio y llegó al callejón por detrás, y ahí vio a un hombre de pie junto a Eddie, con un machete en la mano. Eddie vio a Anthony parado allí y le suplicó ayuda, gritando: «¡Ayúdame! ¡Tiene una pistola!». Eddie trató de escapar del atacante, pero lamentablemente era demasiado mayor y tenía problemas de movilidad. No tuvo éxito. El atacante lo tomó de la parte trasera de la camisa y arrojó al hombre de 72 años al suelo. Luego levantó el machete que tenía en la mano y comenzó a descargarlo contra su cuerpo mientras yacía en el suelo, indefenso, sabiendo que no podía hacer nada. Desarmado frente a un hombre con un machete, Anthony corrió afuera a buscar ayuda. Le gritó a unos trabajadores cercanos que llamaran al 911 de inmediato y agarró una pala de un vehículo de trabajo. Luego volvió al lugar donde estaban el atacante y Eddie. Cuando regresó, vio a Eddie sin vida en el suelo y al hombre todavía cortando su cuerpo con una hoja de 45 centímetros. Anthony golpeó la pala contra el suelo y le gritó al hombre: «Déjalo en paz, solo es un anciano». El atacante ignoró la súplica y continuó el violento ataque. Anthony solo pudo quedarse ahí y mirar cómo su amigo y colega era destrozado hasta morir frente a él. Luego, el hombre se detuvo. Caminó hacia el norte, salió por el otro extremo del callejón, se subió a un auto gris y huyó del sangriento lugar. Los testigos posteriormente le dijeron a los investigadores que el atacante escapó en una station wagon Dodge Magnum plateada. Pero, frustrantemente, nadie estaba lo suficientemente cerca para distinguir bien al sospechoso ni las placas del vehículo. Y en ese entonces, ese auto era bastante popular, lo que hacía rastrearlo complicado, aunque no imposible.
Eddie sufrió cortes en la oreja izquierda y en los dedos de la mano derecha al intentar bloquear los ataques. Tenía múltiples heridas punzocortantes en el pecho, el abdomen inferior, la espalda baja y una herida vertical que atravesaba el centro de su cuerpo y el esternón. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, Eddie había perdido más de una cuarta parte de la sangre de su cuerpo. Quienquiera que lo hubiera atacado lo hizo de una forma extremadamente violenta y calculada. Tristemente, Eddie fue declarado muerto en el lugar. Pero piensa en esto, ¿por qué este hombre atacó a Eddie con tanta violencia si tenía una pistola? Seguramente el arma de fuego habría sido más rápida, fácil y eficiente. Sin embargo, eligió el arma más brutal y personal. La investigación comenzó rápidamente, y la policía estaba confundida desde el inicio. Al principio pensaron que debía tratarse de un robo que había salido mal, pero pronto descubrieron que no se había robado dinero del local, y que quien mató a Eddie parecía más enfocado en destrozarlo que en robarlo. El asesino fue descrito como un hombre blanco o latino, bien afeitado, de entre 25 y 30 años, y de alrededor de 1,70 metros de estatura. Lo que me parece extraño es que las únicas grabaciones de CCTV que se publicaron fueron unas imágenes borrosas de un negocio al lado de Mamma Mías. La policía cree que este hombre es quien mató a Eddie. Existen varias teorías sobre este caso, de todo tipo. ¿Podría ser simplemente un caso de identidad equivocada? Es posible. Aunque el atacante estaba lo suficientemente cerca como para haberse dado cuenta si tenía a la persona equivocada. Además, parece que fue a Mamma Mías con un propósito, llegando a las 8:30 de la mañana con 2 armas. Podría tratarse de una iniciación de pandilla. No es raro que las pandillas tengan este tipo de rituales de iniciación, donde se te ordena matar a alguien de una forma horrenda para convertirte en miembro y demostrar lealtad. Esto podría ser plausible, ya que hubo varios informes que apuntaban al crimen organizado. Pero había algo sobre Eddie que resultaba curioso. Verás, a Eddie le faltaba un dedo índice, y si alguien le preguntaba qué le había pasado, él se negaba a dar la respuesta real. Solo decía que lo perdió cuando tenía 25 años. Claro, esto podría no significar nada, pero en círculos del crimen organizado, un castigo común es cortar un dedo. ¿Podría ser que Eddie tuviera un oscuro pasado que lo alcanzó? Pudo haber estado realmente involucrado en el crimen organizado. Ciertamente no encajaba con su personalidad. Tal vez simplemente lo perdió en un accidente traumático y no quería hablar de ello. Pero ahora no hay manera de saberlo. Algunas personas incluso han especulado que todo pudo ser obra de una persona con problemas mentales que tuvo un brote violento o una crisis psicótica severa, y que fue simplemente un acto aleatorio de violencia. Solo que me resulta desconcertante pensar que alguien pudiera hacer esto a plena luz del día y aún así escapar en una era de vigilancia. Un amigo de Eddie llamado Tony Pano dijo que lo conocía desde hacía más de 20 años, y al hablar de su amigo cercano comentó: «Este tipo podía preparar cualquier cosa de la nada, y cuando probabas su comida, morías. Así de buena era». Después del asesinato, Tony se llevó la comida que Eddie había preparado esa mañana, sabiendo perfectamente que sería la última vez que podría probar un platillo hecho por su querido amigo. Y apuesto a que saboreó cada bocado. Uno de los familiares de Eddie reveló que alguien lo llamó para informarle que los 2 detectives que originalmente trabajaban en el caso ya no lo estaban investigando, y que había un nuevo detective a cargo. Así que parece poco probable que alguna vez sepamos quién atacó y mató a Eddie aquella mañana de lunes, hace más de una década, o por qué lo hizo. Además, la recompensa de $10,000 ya no aparece en la lista del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Quién le quitó la vida a Eddie de una manera tan fría y brutal? Sigue libre hasta el día de hoy, posiblemente caminando por las calles mientras hablamos. Pero, ¿quién haría esto? ¿Y por qué mató a este hombre aparentemente inofensivo y querido de 72 años? ¿Por qué el atacante no usó la pistola? ¿Por qué no ocultó su rostro? ¿Y por qué Eddie dijo, no tengo nada? ¿A qué se refería? Este caso solo genera más preguntas. Cuanto más lo piensas y más lo analizas, más desconcertante se vuelve. Pero, lamentablemente, puede que nunca conozcamos las respuestas a ninguna de ellas, ya que el caso se ha enfriado. Así que gracias por ver el video. Me encantaría que comentaran de dónde nos miran. Hasta la próxima.